Llegamos junto a usted porque sabemos que trabajan y se preocupan efectivamente de la seguridad del país y en cada local, en cada rincón, usted me decía una cosa muy importante, me parece, tenemos que saber protegernos, tenemos que informarnos y ubicar qué tipo de peligro estamos teniendo en la sociedad, quiénes nos acechan en nuestras casas y qué tipo de delincuentes tenemos en la sociedad para saber cómo protegernos porque pareciera que la policía se ve rebasada o no pueden y no nos están protegiendo como queremos o como corresponde, don Luis. Así que, Bueno, antes que nada, un saludo a todos los televidentes del canal de Lambaré. Nuestra organización nació un 22 de abril del año 2002. Acabamos de cumplir 15 años de lucha, de trabajo, de verdaderamente enfrentar flagelos terribles que azotan a nuestra sociedad, como son la inseguridad en primer lugar y los delitos, tantos delitos que tenemos instalados ya en nuestra sociedad que antes, vamos a decir, veíamos nosotros que ocurrían en otros países y que nosotros prácticamente estábamos alejados de aquellos peligros que acechaban a la sociedad latinoamericana. Hoy lamentablemente ya tenemos instalado también en nuestro país todos los hechos punibles más graves que se suceden en América Latina. Hoy tenemos instalados los secuestros, tenemos instalado el crimen organizado, lamentablemente, el narcotráfico, los secuestros, robo de vehículos, trata de personas, bueno, muchísimos delitos transnacionales y delitos comunes tenemos instalados que apeligran a la convivencia ciudadana. En ese sentido, nuestra organización justamente se inició en el año 2002 luchando contra el flagelo terrible de lo que era en aquel momento el robo de vehículos. El robo de vehículos tenemos que poner en contexto lo que fue en el año 2002. Paraguay era el aguantadero del Mercosur. Paraguay era el país de peor imagen en el Cono Sur, especialmente como gran reducidor de vehículos robados de la región. Cuando se robaba un vehículo en la Argentina, en el Brasil, en Uruguay, en Chile, todos decían vayan a buscar a Paraguay que ahí van a encontrar con seguridad su vehículo. hablamos de 2002. 2002. Cuando se desató también el caso del vehículo del presidente de la República. Así mismo, así mismo. Y era una cuestión que se naturalizó. Fíjense hasta qué grado se llegó a naturalizar este delito en Paraguay, que el mismo presidente de la República era tenedor de vehículos robados. La señora del presidente de la República, miembros del Congreso, del Consejo de la Magistratura, se le agarró con vehículos robados. Es decir, todas las autoridades nacionales era normal que tengan, que eran poseedores de vehículos robados. Bueno, y contra todo este estado de impotencia, de indefensión y de desprotección que teníamos los ciudadanos, nosotros fuimos víctimas también de este hecho punible, víctimas graves de este hecho punible. Y bueno, cuando a uno le sucede algo, quiere modificar justamente estructuras y sistemas. Y ese estado de indefensión nos llevó a la creación de nuestra organización para verdaderamente hacer que Paraguay pueda revertir esa situación lamentable que tenía con este delito que a tanta gente perjudicó. El 50% de la sociedad paraguaya tenedora de vehículos fue víctima en este país del robo de un vehículo. Sí. ¿Por qué crees que es tan importante la información en materia de seguridad? Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono que hoy se rompieron los paradigmas. Hoy tenemos que verdaderamente apuntar a la autoprotección de la sociedad. Hoy la seguridad tiene que ser un compromiso de todos. Esto no es una, vamos a decir, un speech, no. Hoy la seguridad tiene que ser un compromiso de todos y tiene que ser una causa nacional. Nosotros vamos a seguir viviendo en este país y queremos vivir seguros. Es lo que pide todo el pueblo, toda la gente. Entonces tenemos que también encontrar fórmulas que nos permitan a nosotros contribuir con nuestra propia seguridad. ¿Y cuál es esa fórmula? La autoprotección. ¿Cómo vamos a autoprotegernos? Con el manejo de información. Cuanto mayor información maneje el ciudadano para su autoprotección de cómo blindarnos contra la inseguridad, vamos a poder, lógicamente, poder evitar muchos hechos punibles. Si yo sé cuáles son las amenazas, los peligros que acechan a mi distrito,
a mi comunidad, a mi barrio, a mi cuadra, entonces yo voy a poder informarme y evitar ser la próxima víctima de un hecho de inseguridad. Nosotros tenemos que instalar en la familia y en nuestra comunidad el tema de la seguridad y abordar entre todos. Nosotros tenemos que educarle a nuestros niños hoy ya como líderes de seguridad para el futuro. Hoy los niños están bajo la línea de peligro en las escuelas. En los centros educativos hoy están amenazados por las drogas. Lamentablemente hoy la droga circula en los alrededores de los centros educativos, también justamente queriendo incorporarle a más cantidad de niños. El bullying, el tema de los delitos informáticos. Es decir, hoy los peligros que nos acechan son muchísimos. Entonces, cuando mayor información nosotros manejemos como familia, como comunidad, vamos a estar pudiendo evitar todos estos hechos punibles y vamos a poder protegernos, vamos a poder prevenir los sucesos de inseguridad. Entonces, esa es la fórmula, ese es el mecanismo que queremos incorporar como organización de la sociedad civil para que verdaderamente la sociedad tenga armas de autoprotección. De hecho, todo esto que estamos citando, lo que ocurre en materia de inseguridad en nuestro país, en nuestra comunidad, porque en cada comunidad hay, en este caso, distintos tipos de delitos cometidos, hechos cometidos. Y eso evidencia que las autoridades no llegan, las autoridades no alcanzan. De hecho, no sé qué pasa con la policía, no sé qué pasa con la fiscalía, pero ese ya es el resultado de lo que estamos teniendo, porque no funciona como tendría que funcionar. Hubo una acordada en la Corte Suprema, me decía que firmó la doctora Alicia Pucheta, presidenta de la Corte en aquel entonces. ¿Qué pasa entonces? Teníamos que los motochorros no podían más tener medidas sustitutivas, sin embargo siguen teniendo. Entonces tenemos una nueva ley, una nueva orden, pero sin embargo no se está cumpliendo nuevamente. Bueno, tocaste varios temas que son sumamente importantes y delicados. En primer lugar, adolecemos nosotros en este país de políticas públicas. Acá el abordaje de la problemática de seguridad se improvisa muchísimo. Los países de primer mundo que más o menos tienen mediana o buena seguridad es porque verdaderamente toman como política de Estado. Nosotros deberíamos ser más serios en el abordaje de las políticas públicas de seguridad. No podemos seguir improvisando. No podemos debilitar a nuestras instituciones. Nosotros tenemos que fortalecer y potenciar a nuestras instituciones. Tenemos que hacer que verdaderamente la policía se profesionalice, que la policía verdaderamente tenga los recursos que requieren para poder ser eficaz en la acción, en el combate a la inseguridad. Tenemos que hacer que el Ministerio Público cumpla a cabalidad su rol y su misión, que el Poder Judicial también verdaderamente ejerza y esté más al servicio de las víctimas que de los victimarios. Normalmente aquí en Paraguay creemos que la justicia está más del lado de los victimarios que de las víctimas. Entonces, acá hay que reformular una serie de políticas públicas. Está el sistema penitenciario, que es otra lacra. El sistema penitenciario, acá hay que reformular totalmente, hay que hacer una reforma de 360 grados en materia del sistema penitenciario, tanto de la ley como de todo el sistema penitenciario. Lamentablemente en este país ingresan como principiantes en los penales y salen PhD, salen altamente profesionales y entraron como vamos a decir, delincuentes individuales y salen integrantes de bandas delictivas. Entonces, este es el tema que hay que corregir, porque si nosotros abordamos solamente como un tema policial la inseguridad y después todo el otro sistema falla, no vamos a encontrar soluciones estructurales y sistémicas. Nosotros hemos presionado, y eso es el trabajo de nuestra organización, aparte de brindar un servicio a toda la ciudadanía, es ejercer una presión constructiva hacia las instituciones del Estado. En ese sentido estamos presentando permanentemente planes, proyectos, estrategias y acciones que deben tomar las instituciones para corregir rumbos en materia de inseguridad.
Así presentamos nosotros el año pasado, cuando nosotros presentamos las estadísticas alarmantes de los motochorros, que a partir de ahí verdaderamente saltaron las autoridades a instalar la problemática de los motochorros. Nosotros ya habíamos presentado una serie de temas al Parlamento, al Poder Judicial, y al Poder Judicial le presentamos a la ministra, a la presidenta en ese momento, la doctora Alicia Pucheta de Correa, un proyecto de urgencia del tratamiento del no otorgamiento de las medidas sustitutivas y alternativas a la prisión a estos delincuentes criminales que cegaron la vida de muchos ciudadanos paraguayos. El año pasado cerca de 70, 80 personas fallecieron en manos de los motochorros. Y después cuántas víctimas diarias tenemos de los motochorros que son perjudicadas en sus objetos de valor. Es decir, el tema era sumamente grave. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, a través de la doctora Alicia Pucheta Correa, tomó inmediatamente esa propuesta de nuestra organización y sacó una acordada para el no otorgamiento de las medidas sustitutivas y alternativas a los motochorros. Ahora, no sé si se dieron cuenta, se mitigó bastante el accionar de estos motochorros en los últimos tiempos, en los últimos 6 meses. Desde septiembre a diciembre también tenemos que felicitar a la Policía Nacional por haber también aceptado una propuesta de nuestra organización para tomar acciones contundentes con relación a los motochorros. Se han detenido a más de 300 motochorros en 3 meses. En 3 meses se le detuvo a 300 motochorros. Resulta que también es un entrar y salir de los penales, porque cuando están entrando 300, están saliendo unos 100 otra vez a delinquir. Y como no hay ningún trabajo de recuperación, de rehabilitación y de reinserción social, salen a delinquir, al contrario, peor, con más resentimiento, con mayor, vamos a decir, violencia, empiezan a poner en peligro nuevamente la seguridad de las personas. Y este es el trajinar diario por lo que estamos pasando los ciudadanos. Entonces, hay mucho que hacer acá, hay mucho que reformular, hay mucho que reformar en lo que es la política de seguridad. Bueno, una cosita nada más, y para cerrar. Ayer justamente se veía un video en Ciudad del Este, 2 cosas fundamentales que citaste: la preparación de la policía y por otra parte si tienen, en este caso, la logística, la infraestructura. El policía decía, anígete y te en boca puya, porque trata sin bala, quiere decir que no tiene. Y en otro momento el otro dice, Ana suspende jefe B.30 con de pulso, quiere decir que no todos están preparados para el combate. Totalmente. Se evidenciaban 2 cosas. No, totalmente. Y no, el caso de ayer debe servir como 2 elementos fundamentales. Es decir, de acá tenemos que rescatar algo positivo si queremos verdaderamente modificar rumbos en ese sentido. Acá demostró que no estamos preparados para una reacción inmediata ante un suceso de esta naturaleza. Eso es en primer lugar. No tenemos capacidad de reacción. Eso es uno. Porque 3 horas no fue suficiente para que llegue. 3 horas. Quiere decir que una banda delictiva, una estructura criminal, puede venir con una planificación, con una estrategia, a romper todo vamos a decir, el sistema de seguridad de nuestro país. Sitiaron por 3 horas Ciudad del Este. Tomaron una ciudad, y la segunda ciudad más importante del Paraguay, sitiaron por 3 horas una organización criminal. Esto es terrible, esto es terrible. Esto desnuda una serie de falencias y de deficiencias que tenemos en el sistema de seguridad. Acá verdaderamente tenemos que reformular cosas serias. En cualquier país, vayan a Brasil, vayan a Argentina, vayan a cualquier país, existen los retenes, las barreras de control. Acá tenemos que desarrollar estrategias verdaderamente que nos permitan en 2 minutos accionar un plan inmediato, un plan automático de seguridad. Acá tenemos instalado, señor, parecería ser que no nos damos cuenta o tenemos una memoria verdaderamente de segundos, porque a los minutos y a los días ya nos olvidamos de todos los sucesos que ocurren en nuestro país. Acá tenemos hechos gravísimos que están sucediendo. Y si no le prestamos la debida atención a toda esta problemática, vamos a ir al contrario. Se van a dar cuenta las estructuras criminales que tenemos debilidad en nuestro sistema y se van a ir, vamos a decir,
asentándose en nuestro país, las grandes estructuras criminales. Nosotros tenemos que mostrar fortaleza ante todas estas estructuras criminales. Y tenemos que por eso reformular una política verdaderamente de seguridad de cara al futuro, o si no vamos a estar convirtiendo a Paraguay en lo que es Colombia, en lo que es México, en lo que es Venezuela, que se convirtió en el país más violento del mundo. Es decir, eso no queremos para nuestro país, estamos a tiempo de corregir rumbos y yo creo que aquí, en vez de dedicarnos todos los días a la politiquería barata, a la politiquería de cuarta, a la politiquería bananera que tenemos en este país, debería nuestro político ocuparse por lo menos del 50% de su energía y de su tiempo en verdaderamente focalizar a los grandes problemas nacionales que tenemos. Y entre ellos la seguridad es un tema de prioridad y de urgencia.